línea a la mitad de la papila. A esa altura de llegar el rodete. Pero no va a llegar justamente hasta la zona de la mitad, porque acuérdense que en mesial de la papila hago un corte en bisecto, porque sobre la papila no debe haber rodete. Entonces la altura máxima llega a la altura de la mitad de la papila, pero en mesial de la papila. ¿Listo? Tenemos un rodete de preparación. El rodete le vamos dando la forma acorde con las características anatómicas que tiene el reborde. No vamos a colocar un rodete triangular, un reborde cuadrangular u ovoideo. Tenemos que irle dando la forma y eso lo hacemos mientras tenemos al rodete plástico, caliente. Cuando se enfría, no lo mueve, pero el circuito. Porque es duro, se vuelve una cera demasiado dura. Por eso no dejen de enfriar mucho esos rodetes cuando se trabaja. El ancho, ya les he dicho, 5 adelante, este de acá es el que va en degradé, ya, que va con eso en aumento. 5 adelante, 7 a nivel del canino, 10 a nivel de premolares y 12 a nivel de molares. Da lo mismo para el maxilar superior o el inferior. 5, 7, 10, 12. ¿Cuáles son las que vamos a trabajar? 5 y 10 para poder hacer eso. Ahora, para mí es más fácil realmente trabajar con degradé, porque conociendo ya los separos anatómicos es mucho más fácil, es mejor desde el punto de vista clínico. Si pueden hacerlo, enhorabuena, sería mejor. Si pueden hacerlo con degradé. La medida siempre es el fondo de surco donde está la placa base hasta las zonas que tenemos que medir. ¿Correcto? Nunca medirlo en la unión de la cera con la placa base hacia arriba. Siempre medirlo tomando en consideración el flanco de la placa base. La zona maxilar inferior igual, 5 milímetros adelante y así sucesivamente hasta el sector posterior. En el sector posterior no se mide, ya sabemos que la distancia está acorde con la mitad de la papila piriforme. Y listo, ya tenemos prácticamente nuestro rodete para comenzar a hacer los registros, todavía no hemos llegado a los registros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a probar estos rodetes en la boca. Tienen el rodete superior, por supuesto, el mismo rodete nos ha servido para algo muy importante. Con el rodete podemos hacer el montaje del modelo superior en el arco facial. En este caso, no tenemos un paciente, tenemos un tipo ojo, ¿cierto? ¿Cómo montaríamos el arco facial? Un poco difícil, ¿no? Yo he practicado varias cosas con grupos y veo que no nos ha dado mucho resultado porque estamos hablando de dentados versus edéntulo, que es el caso. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Tomábamos el registro con arco facial entre ustedes, ya teníamos el registro y después en ese registro sacábamos el registro, como teníamos la platina, acomodábamos el rodete de su posición y lo montábamos, ¿no? Sería una alternativa más complicada. Pero como yo sé que es complicado trabajar eso, les permito utilizar el plano de cambio. El plano de cambio es un aditamento que tenemos en los jugadores estables. Yo lo voy a traer también cuando tengamos que hacer los registros, para prestárselo, para que puedan hacer el registro, montar, y puedan montar el modelo superior. El modelo inferior se monta con registros de operación seria. Pero en el caso del superior, lo vamos a hacer con plano de cambio como un modelo de tipo promedio, ¿no? Bien, llevamos el rodete a la boca y vamos a darle la forma. ¿Cómo se llama el rodete? El rodete tiene un nombre. O sea, no es rodete de cera, lo que hemos puesto en la diapositiva inicial. Tiene un nombre y así se le llama en la literatura. Rodete de oclusión y contorno. ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta este momento? Solamente la oclusión. Y no hemos tomado en cuenta para nada. Porque estamos viendo la altura, el sector anterior la altura, el sector posterior el ancho para el tamaño de los dientes. Todo el diente tiene. Pero el paciente tiene tejidos blandos y los tejidos blandos están colapsados.
Entonces el rodete no solamente cumple la función de oclusión, sino también el contorno. Entonces tenemos que colocar el rodete en la boca y ver cuán protruido está o cuán retruido está. Porque si está muy retruido, va a seguir manteniendo esas fibras de ese colapso que tenemos en el labio. Y si está muy protruido, va a hacer que el paciente parezca un trompón, ¿no? Si estuviera hacia afuera. Entonces colocamos el diente, echamos un poquito de agua. Esto no lo vamos a poder hacer porque estamos trabajando con un tipo, no tenemos tejido blando, pero tienen que saber cómo se hace, pero lo vamos a hacer. Echamos un poco de agua, soltamos el labio, dejamos que caiga naturalmente y hacemos una apreciación de cuán elevado está respecto a la posición del rodete. Y lo que tenemos que ver es que el labio no esté demasiado protruido en el caso del maxilar superior y tampoco retruido en el caso del maxilar inferior. ¿Este rodete está bien? ¿Del lado izquierdo? No. ¿Por qué? Vean dónde está el labio, el vellón. Hemos dicho que el borde incisal debe estar por debajo del berbellón, mientras que el inferior debe estar a la altura del berbellón. ¿Está a la altura del berbellón? No. Entonces debemos buscar que sea así. ¿Se dan cuenta? Cambia la posición. Ese es un parámetro importantísimo y eso depende de varios aspectos. Mucho cuidado que nos dejemos engañar. Hay pacientes de labio corto, que es el gingival, hay pacientes de labio largo que cubren todos los dedos del borde. Entonces tenemos que tomar en cuenta aspectos clínicos referentes a esto. Y esto me va a hacer cambiar esa altura de 22 milímetros en el maxilar superior. De repente va a tener que hacerlo más pequeño o quizás más largo. En este caso tendría que ser más largo. Ahí lo tenemos. Y una vez que hemos visto el tamaño y la altura, vemos cómo se comporta con respecto a los labios. Y ya no vemos esa posición de esas rugas que se presentaba al paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que el contorno está siendo armonioso. Y eso es lo que tenemos que ver. Por eso le decimos rodete de oclusión y contorno. La altura debe sobrepasar ligeramente el berbellón y en el caso inferior a la altura del berbellón. Esto es lo correcto. Pero ojo, esta es una paciente de más o menos 70 años. ¿Cómo sería una paciente idéntica de menos años? 50 años quizás. Ahí tiene una paciente de 50 años. Se nota el toque, la textura de los tejidos más firmes, más armoniosos, ¿no? Provoca darle un beso. A la otra no queríamos darle beso, yo estoy muy viejita. Es una oriental, los orientales no sé por qué pierden tan rápido los dientes a veces. ¿No? Soy una chica oriental. Vean el borde. Sobrepasa, se aprecia mucho acá, pero son más o menos cerca de 3 milímetros lo que sobrepasa y se ve armónico, no se ve feo. Entonces depende también de la edad, de la condición de los tejidos blandos. Bien, hay algunos planos que son importantes para tomar en cuenta la altura del rodete del sector posterior. Yo ya sé que tiene que ser de 18 milímetros, ¿no es cierto? Pero hay varios planos que tienen que entrar en consideración para eso. ¿Cuáles son estos planos? El plano de referencia es este punteado que conocemos como plano oclusal. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que obtener. Ahora, para eso tenemos distintas líneas y planos. Este que va del centro del trago a el ala de la nariz es un plano de tipo craneométrico que lo estudió el doctor Peter Campbell, que en realidad lo estudió en cráneos y no va de ahí, sino va de la mitad del agujero externo a la zona de la espina nasal anterior en el cráneo, que en tejidos blandos se representa como la mitad del trago a la ala de la nariz, llamado plano de Campbell. Ese plano debe ser paralelo al plano oclusal. Pero tenemos también otro plano que es muy importante, uno que va del polio
punto infraorbitario, no agujero infraorbitario. El punto infraorbitario es la parte más baja de la órbita. Es conocido como el plano de Frank, ¿correcto? Y tenemos una línea muy interesante también, la línea auriculo-ocular. Es una línea que nos permite colocar un puntito en el sector posterior que nos ubica exactamente el eje rotacional de los cóndilos. Esa línea auriculo-ocular sirve para ciertas cosas, al igual que el plano de Frank, que es el uso de un arco facial, como por ejemplo los de los firmas que ubican el punto del condilio de rotación y el punto infraorbitario del sector anterior. Si yo le dijera el agujero infraorbitario, no me lo podría decir dónde queda, porque los que estoy hablando no cubren. Pero si yo quiero decir cuál es el punto infraorbitario, paro por la órbita, simplemente ubico el punto más bajo. Por eso se llama infraorbitario. ¿Sí? Y de esa forma obtengo el plano de Frank. Yo utilizo para poder manejar estos dos el famoso plano de Fox. Aleta. Plano de la zorra, como dicen algunos. Plano de Fox. Fox es un apellido en este caso. Zorra en inglés es Fox. El plano de Fox tiene dos partes, la parte dorsal y la parte del contorno. El contorno puede ser el sector anterior y la parte lateral. Estos nos sirven para medir, falta una línea, nos sirven para medir la altura del rodete superior. Entonces, ¿qué hago? Apoyo esa parte intrabucalmente y mido el sector lateral y anterior. ¿Y qué es lo que debo obtener? En el sector lateral debo obtener que el plano occlusal de mi rodete, en este caso es un diente, debe ser paralelo al plano de cambio. ¿Ves acá? Agujero auditivo con la espina nasal anterior deben de ser paralelos. ¿Qué pasaría si no son paralelos? Por ejemplo, en vez de salir paralelo, se va hacia abajo. Sería así. Está indicando que el rodete del sector posterior es muy alto, o sea, quiere decir muy elevado. ¿Qué tengo que hacer? Desgastar el rodete. Porque mi referencia es un plano, es el plano de campo. En el sector anterior se toma esa línea, que es la línea bipupilar. Y sucede lo mismo, tiene que ser paralela al plano de Fox en el sector anterior. ¿Qué estoy viendo en ese sector? ¿Qué pasó? ¿Una rata? Estoy viendo el paralelismo del lado derecho con el lado izquierdo. ¿Estoy viendo el sector anterior o el sector posterior? Porque si en un lado el plano occlusal está así, quiere decir que es más largo el lado derecho que el lado izquierdo, o sea, más alto. ¿Qué tengo que hacer? Desgastar este y nivelarlo con la línea bipupilar. En todo momento estoy trabajando el sector posterior. ¿Por qué no trabajo el sector anterior? Porque el sector anterior ya lo trabajé. ¿En base a qué? A la dimensión con el labio, los 22 milímetros. ¿Se dan cuenta? Ya no lo toco. Estoy trabajando solamente el sector posterior. Y el cambio de la evaluación todo lo que dijo me ha pasado. Fue doctor en medicina que se requiere de la Universidad de Leyte y trabajó como docente en la universidad. Tuvo muchos trabajos, realmente en su época, vean de qué época era un investigador genial, que era muy asible, no trabajaba con muchas personas, se dedicó a la cirugía, ginecología, medicina legal, cirugía veterinaria, le faltó zapatería, nada más. Acuérdense que en esa época las casas no tenían ni siquiera el piso, era el piso de tierra. Imagínense a Peter Camper cuando vio los 8 cráneos en línea y estableció ese parámetro entre velas oscuras, casi. Estamos hablando de 1700. Los trabajos de él, evidentemente, dieron una oportunidad para que Charles Darwin hiciera algunos tipos de trabajos evolutivos con especies menores, como es el caso de los simios y los orangutanes. Este cambio fue un lugar inquieto en la historia de la civilización.
felicitaciones porque fue un excelente dibujante y conocía las técnicas de la fotográfica. Y estableció el famoso plano al cual estamos haciendo referencia. Pasa por el centro productivo externo y por la base de la referencia. En realidad, el nombre no es plano de campo, sino sería plano prostodóntico. Que nosotros estamos buscando. Estos son los trabajos publicados justamente en los que se hacían comparaciones inclusive entre monos, chimpancés, gente de raza negra y gente de raza oriental de la República de Kazajstán, si no me equivoco. Me hablaba sobre sensación, sobre la variante natural de la fisonomía y se utilizó especialmente el plano de Campbell para utilizar estos comparativos. También hicieron trabajos sobre el comparativo referente a la evolución del ser humano, desde el recién nacido, el niño, el adulto y el anciano. Como les dije, se le conoce como plano prostodóntico, también llamado audículo nasal, porque es una proyección del plano de Campbell de los tejidos blandos. No confundirlo como frecuente con el plano de Campbell, que es una referencia netamente craneal. Nosotros siempre le decimos plano de Campbell, pero no vemos el cráneo, estamos viendo tejidos blandos. El plano de Frankfurt es distinto su origen, ¿no? Y fue por una serie de anatomistas que se reunieron en la ciudad de Frankfurt después de varios intentos, ¿no? De Múnich, de Berlín, y gracias a este doctor von Bien fue que se establece en este congreso de la Sociedad Antropológica Alemana una unificación de criterios, porque Campbell no era una persona que trabajaba directamente en nuestro campo del sistema supranacional. Se habrán dado cuenta, ¿no? Hacía de todo. Establecieron un plano horizontal con respecto a la base del cráneo, que es conocido como el nombre de la ciudad donde se hizo este congreso, que fue justamente la ciudad de Praga, en Alemania. ¿Sí? ¿Qué dice el plano de Frankfurt? Se puede medir en cráneos, en pacientes, en tomografía, radiografías. Es un plano de referencia craneal horizontal basado en los bordes superiores de los recursos auditivos externos, conocido como polio, y por los bordes inferiores de las órbitas, los infraorbitales. El plano de Frankfurt puede ser determinado tanto en el cráneo como en la cabeza o en radiografías. ¿Para qué se utiliza? Para el arco facial. Fue fundamental para el uso del arco facial porque es un plano de base craneal. Junto con la línea auriculo ocular nos permitió poder tener una referencia y llevar la boca del paciente a un aparato para articular. Ahí tenemos tres: plano prostodóntico, el plano cruzado, el plano prostodóntico, también llamado plano de Campbell, y el plano de Campbell. Para efectos de la línea auricular, es una línea que nos permite encontrar este punto de referencia para colocar el arco facial de la firma Hanau. Ahora eso firma Witness lo modificó, ahora lo tenemos ya. En la mayoría de los casos ustedes trabajan con Natus. Natus no tiene su arco facial convencional de ajuste automático que utiliza olivas dentro del agujero auditivo externo. Ya no necesita estar buscando este punto se le predeterminado. Y se utiliza en el arco facial. Este es el arco facial moderno de la firma Hanau, que trae un punto de referencia infraorbitario, correcto, la horquilla de esta forma, porque sigue manteniendo la misma horquilla. Este es el antiguo, ¿no? Este de acá ya utiliza también, ya no el punto de referencia del eje rotacional, sino también utiliza tenedores intraauriculares. Bien, y esto es lo que hacemos con el paciente. Ahí tiene el plano de Fox, pero muy alto atrás, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar el sector posterior sin desgastar el sector anterior para poderlo nivelar, acorde con el plano de Campbell. Acá es más ancho, acá es más delgado, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar un lado para poder ponerlo paralelo. En todo momento, con el plano de Fox, repito, no se está trabajando el sector anterior, sino el sector posterior. Y en el caso de nuestra pacientita, hacemos lo mismo, medir la línea de
bipupilar, plano Fox, y plano de camper con plano de Fox para poder obtener las medidas adecuadas. Hay algunos casos, hasta de un lado y del otro lado, siempre hay que medir ambos lados. En el libro de los evidentes se había publicado una vez este plano de Fox, que es bastante práctico, vean, con láminas rebatibles con líneas. Entonces, de esta forma se podría obtener ya inclusive esta distancia, ¿no? Una línea anterior para la línea bipupilar y dos placas posteriores para efectos de plano de campo, ¿no? Son modificaciones que nos ayudan en el trabajo, nada más. Solamente nada más. Bien, y si no hay alguna pregunta.